Hola, soy Valeria Echeverry y quiero darles la bienvenida a Cero Drama, un espacio donde queremos romper los estigmas que hay alrededor de la salud mental y en donde conoceremos personas increíbles que nos enseñarán un poco cómo ante las adversidades de la vida se han logrado anteponer y mantenerse a flote con mucha resiliencia. Bienvenidos a estas conversaciones sinceras de amigos y valientes. León, dijo la doctora Morales en una de sus sesiones, es normal sentir resentimiento hacia aquellos que te hicieron daño, pero ese resentimiento puede convertirse en una carga que te impida avanzar. ¿Qué te mantiene fuerte? ¿Qué te da esperanza? León la miró con ojos cansados pero llenos de convicción. Las palabras del viejo Guille, respondió, me enseñó que la vida es como pescar, se necesita paciencia y persistencia. No puedo dejar de pescar ni de vivir. Bienvenido, ¿cómo estás, Diego? Gracias, Valeria, muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Es con todo el gusto. Diego, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Eso tiene una historia muy chistosa porque, bueno, yo tengo como, lo que yo he hecho en mi vida es un poco atípico, ¿no? Para mí es muy normal, obviamente, pero para la gente, pues, es un poquito diferente, por decirlo así. Y entonces a mis amigos les gusta mucho como que yo les cuente historias de mi trabajo. Yo vuelo helicópteros y entonces he tenido situaciones o experiencias un poquito distintas a cualquier cosa. Entonces tomándonos unos tragos con unos amigos un día, ¿y cómo así? ¿Estuviste en Afganistán? ¿Y entonces qué pasó allá? ¿Y que estuviste secuestrado por la guerrilla acá? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo escapaste? ¿O cómo? ¿Y te accidentaste en un helicóptero después? Y entonces yo les contaba a ellos como muy, sí, como, y realmente es como muy película, y sobre todo cómo llego yo a cumplir este sueño, porque es uno de mis sueños cumplidos. Realmente mi trabajo, más allá de ser de lo que yo vivo, es mi terapia personal, o sea, no digo que esté bien, pero es así, yo amo lo que hago y me siento muy feliz haciéndolo. Entonces en medio de esos tragos me dice uno de ellos, marica, ¿por qué no escribo un libro? Yo le digo, no, yo escribir no, o sea, y aparte que no es como muy cómodo como que hablen de uno, o sea, para mí mi vida ha sido una cosa muy normal, o sea, ¿sí me entiendes? Pero para otras personas no, entonces a mí como que al comienzo la idea no me gustó mucho y me caló porque el mismo amigo, se llama Diego Fernando, empezó hasta que me dijo la palabra que como que me activó él, y me dijo, es que mi esposa es escritora y es empírica. Y eso me gustó muchísimo porque el sueño de ella había hecho una novela, pero su sueño es ser escritora. Entonces eso me conectó muchísimo porque volví al Diego pequeñito que quiso volar y logró cumplir su sueño y dije, bueno, ayudémosle a que ella también pueda cumplir el suyo y si le parece que mi vida es por una historia, pues bien, pero me siento todavía un poquito incómodo con el tema, pero así empezó eso y hicimos un montón de horas de grabaciones y ya luego pues ella es la artista del caso y sacó pues esa obra. Bueno, eso es un poco de lo que hay detrás de quién dijo miedo. Ahorita entremos en materia. Vamos a hablar un poquito de quién dijo miedo. ¿Cómo es la historia de Diego León? Diego es un muchacho con raíces paisas, pero porque la vida lo llevó a nacer en Florencia, Caquetá. Y Florencia en esa época era todavía, pero en ese momento más porque estaba la zona de despeje del Caguán. No sé si... Creo que muchos de los que miran este podcast se deben acordar mucho de eso. Entonces, como que venir de una zona roja, como que te complica más cumplir tus sueños, el no tener como las mejores posibilidades económicas lo dificultaba más. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño, entonces yo vendía periódicos y vendía empanadas y trabajaba en construcción y hacía cualquier cosa para ayudar a mi mamá, éramos solo los dos. Nunca tuve plan B, siempre quise volar helicópteros, quiero volar. Pues quiero volar es que llegué a 11, se iba a acabar el colegio y me presenté a la Fuerza Aérea, llegamos al punto del económico, no había cómo. Y me presenté a la universidad local pues de allá a estudiar algo como de agropecuario. Yo dije, bueno, le cogeré cariño a esto y mientras busco cómo meterme a lo que de verdad quiero hacer. Entonces un día
Me acuerdo como si fuera ayer, el tiempo en esa época, pues estoy hablando antes del internet, ¿no? Del año 99, vendía, pues venían los domingos, venían los fascículos con los departamentos de Colombia. Y la gente después compraba como la pasta de la enciclopedia y hacía una enciclopedia de los departamentos del país. Eso se vendía muy fácil. Entonces yo salía como con los periódicos aquí, acá, caminando pues por los barrios. Y eso se vendía muy fácil y me quedaba un solo periódico y esa era mi ganancia. Me caminé como 3 barrios con unos zapatos que me quemaba horrible. Me acuerdo como si, uy, la planta del La pie, suela. la suela, como de caucho así. Estaba muy cansado, me recuesto en la pared de una iglesia porque estaba haciendo una sombra. Florencia es una ciudad muy calurosa y aparte húmeda, entonces es un bochorno así. Yo estaba muy enojado puta, ¿por qué no vendo esto? Y era mi ganancia. Entonces yo tiro el periódico así. A la gente le risa cuando yo digo lo que te voy a decir. El vientico de la Rosa de Guadalupe sí existe y no lo pienso discutir con nadie. Ok. Se abre el periódico, o sea, como que ventea, se abre el periódico. Pero digo que es todo como muy película. Uno de 16 años en esa edad no lee periódicos, sale. O sea, yo los vendía, no los leía. Y el Servicio Nacional de Aprendizaje de Escena está otorgando 27 becas para estudiar mecánica de aviación en Barranquilla. Interesados contactar, ta, ta, ta. No, eso para mí fue... Entonces yo digo que Dios, pues más allá de lo que cada persona crea o no crea, yo creo en Dios. Estaba esperando que yo sacara esa información de ahí para vender el periódico. Yo de ahí me voy, toco como una puerta ahí de una casa que había cerca, pido un lapicero prestado, saco la información de ahí, y saco la información y entonces llega una persona y ya me dice, hey pelado, ¿cuánto vale el periódico? Y lo vendí de una. Y ya empiezo como el proceso de la beca y me voy a estudiar a, bueno, me la gano, esa es otra historia pues más larga, y me voy a estudiar a Barranquilla. Termino de estudiar allá, llego a Medellín a hacer mis pasantías. Con mucho sacrificio. Uf, claro, esa es otra historia porque estudiábamos de lunes a viernes, casi que de 7 a 7, pues sacando la hora de almuerzo. Y el nivel de académico de exigencia era muy alto, o sea, tocaba como muy, para mantener la beca el promedio debería ser muy alto. Entonces, pero yo siempre he pensado que cuando tú haces lo que te gusta y te apasiona, no es difícil. O sea, estás en tu parche. Pero otra vez el tema económico, entonces un amigo mío que era de Medellín, que es de Medellín, a él la mamá le mandaba gafas, camisetas, gorras, cosas, y entonces nos íbamos a todas las playas de Cartagena, de Santa Marta, del Parque de Tayrona, todo eso, a vender eso. Entonces por las noches era muy chistoso porque nos rotábamos la dormida, pues no vamos a pagar hotel y se nos van las ganancias, entonces uno dormía y el otro cuidaba al que está durmiendo y la mercancía y nos... Ok. y así fue como pasamos ese tiempo allá. Ah, bueno, la beca incluía hospedaje, alimentación. Cuando yo me voy de Florencia, pues no sabía eso, ¿ves? Pero me fui y ya dije, bueno, ya ese será otro problema que solucionaré el día a día. Tomaste riesgos para perseguir un Sí, sueño. total, es que yo creo que si tú no los tomas es... Yo considero que, o sea, uno no nace, uno no elige dónde nacer, ¿cierto? Ni en qué familia, ni en qué estrato, ni en qué nada. La vida te lleva por un camino y ya, es más, uno no elige ni a los papás ni a los hijos, la única familia que tú eliges es a tu pareja. Entonces, al no tener la posibilidad de elegir eso, pues tú tienes que enfrentar la vida que te tocó. Y tienes las herramientas para hacerlo, si las tienes, claro. Hay gente que de pronto le puede tocar más fácil el camino de vida que a otra, y está perfecto, o sea, no tienen la culpa de eso. Qué bendición. A otras personas incluso les ha tocado más difícil de pronto de lo que yo tuve que hacer, y lo han logrado, otros no, pero yo creo que siempre se debe intentar, no hay que parar de buscar eso que a uno lo hace feliz. Y, y lo logramos, llego después a Medellín a hacer mis pasantías y entonces me encuentro en una época del país donde esta empresa a la que yo llego es contratista de las fuerzas militares en Colombia. Y empezamos a trabajar en el conflicto armado de Colombia. Y ahí como que ya ves otra cara, o sea, yo no estudié para eso, ¿ves? Pero resultó inmiscuido ahí. Y entonces, a raíz de eso vienen otras cosas como que estoy secuestrado 27 días porque pues, aterrizamos donde no era, o sea, eso fue hace muchos años ya.
Y después pasa el tiempo y entonces me voy a Afganistán y allá pasan otras cosas y luego me accidento en un helicóptero y pasan otras cosas y entonces llegas a un punto donde tú dices, bueno, pero ¿será que la vida me está diciendo ahí, párele ya esto que, ¿sí me entiendes? Como que ya se salvó de esto, de esto, de esto. Demasiado. Sí, pero yo siempre he dicho que si mi vida se termina haciendo esto, está perfecto. Volando. Sí, está perfecto, volando, es lo que yo amo hacer. No es una cosa ya ni de dinero porque algún día puse en la balanza eso, teniendo como posibilidad de ir a trabajar al exterior, donde voy a ganar mucho más dinero, pero no voy a volar, no voy a hacer lo que yo quiero hacer y yo prefiero ser feliz antes que tener dinero. O sea, si el dinero me lo da mi trabajo, bienvenido, o busco otras fuentes de ingreso, pero siempre esto porque esto es lo que yo amo hacer. Ok, nos devolvemos un poquito a ese momento donde fuiste secuestrado por la guerrilla. Fueron días, 27 días de mucha incertidumbre, de zozobra. Acá hablamos al inicio un poco sobre el resentimiento, que sí era normal sentir resentimiento frente a estas personas que quizás causaron tanto daño, tanto dolor y que lastimosamente lo siguen haciendo. ¿Cómo hizo Diego para mantenerse tan fuerte? Y no hablo de lo físico, sino mentalmente, para poder sobrellevar y anteponerse a situaciones tan difíciles que a veces la vida nos trae. Eso fue arduo, eso fue de mucho tiempo, pero mucho tiempo y tener como la convicción de elegir y decidir perdonar. Porque cuando tú perdonas, es cierto, te liberas. Y entender que desde el nivel de conciencia o el proceso de vida de los captores, de la gente que hizo esto, para ellos lo que estaban haciendo estaba bien. Como no juzgar a la otra persona lo que está haciendo, así lo haya hecho contigo, porque lo que esa persona hace, para él está bien hecho. Es su proceso de vida y no podemos juzgar su proceso de vida. Obviamente, eso es de mucho tiempo, te digo, porque olvidar que se te orinaban en la cara no es fácil, ¿sí? Olvidar que no te daban agua ni comida no es fácil, que te golpeaban, que te decían mañana no amaneces vivo, que llovía y tenías que tomar agua al pie de un charco, como con la lengua como un perrito, o sea, situaciones muy, o sea, pero después elegir perdonar y buscar ese camino y entender que también son personas, algunos, que no están ahí tampoco porque quieran estar, ¿ves? Es difícil, ¿no? Y no juzgar su actuar porque no estamos en los pues en ellos, en la posición de ellos, exacto. No sabemos su historia de vida, cómo fue ni por qué. Diego, pero llegar a ese nivel de conciencia cuesta. Mucho, cuesta muchísimo. Y más de ser situaciones tan extremas, porque no es lo mismo que perdonar cualquier cosa, pues una infidelidad, o perdonar, pues que comparado con esta situación puede ser ya irse al extremo. Claro, y más cuando lo que yo te decía ahora, donde termino trabajando en el conflicto de Colombia y entonces empiezas a rescatar niños que pisaron una mina quiebrapatas, niños de 5 o 6 años, ¿sí? Entonces se les acabó la vida, ya un niño de 5 años sin una pierna, pues imagínate, y los horrores de la guerra y que no te lo cuenta de pronto la prensa, sino tú lo ves es ahí. Lo vives. Lo vives, exacto. Entonces si terminas metido en eso y de una forma u otra, quieras o no, como que ya tú empiezas a tomar parte y como que esto sí, esto no, y pero ¿por qué? Y a veces hasta juzgar a Dios, ¿ves? Como, pero... Y cuestionarlo. Claro, ¿y por qué permites que esto pase? Y resulta que Él nos da el libre albedrío y es tu elección hacer esto o no hacerlo. Entonces yo siempre he creído, puedo estar equivocado, pero es la forma en la que yo veo las cosas, que tú no tienes la culpa de pronto de ser hasta un punto de la vida como eres por tu proceso de vida, pero si eres culpable de seguir siéndolo cuando lo identificas. Más hoy en día que tienes 1000 herramientas para cambiar paradigmas y bueno, cosas que siempre has creído que está bien y que claramente no lo están. Cuando tú estás en un sitio de estos secuestrado y también ves niños armados de 13, 14 años. Que ni siquiera tienen la conciencia de lo que están haciendo. Exacto, están obligados ahí, o sea, estar ahí, entonces también te dicen que les da mucho miedo el ruido del helicóptero y cuando bajan y no sé qué, y entonces ahí entiendes todo, ¿ves? Es muy complejo, pero hay que perdonar
Pero yo tengo un concepto también de eso, o sea, no es que perdonas y todo, no, o sea, tú perdonas, pero elijo no estar contigo, o sea, ¿sí Sí, me entiendes? No estoy de acuerdo con lo que poner un haces, límite. sí, no, porque no, esa no es la manera de hacer las cosas. Ok. Después de 27 días, logras librar de una forma victoriosa esta batalla, ¿cierto? Sales, cuéntanos un poquito la anécdota de lo que fue Afganistán, cómo llegaste a Afganistán, después de todo esto Bueno, que después viviste. de esto yo estoy trabajando para otra empresa y esta empresa se ganó un contrato en Afganistán, entonces como que nos pregunta de quién quiere ir y pues, yo siempre, es a volar, sí, y nos vamos para Afganistán y bueno, es otro mundo, ¿no? O sea, es una cosa que cuando uno va a un país de esos, uno, uy, Dios mío, vivimos en la gloria, o sea, realmente lo que uno ha vivido pues, es nada comparado con lo que le toca a esas personas allá. Y entonces llegamos a trabajar con los americanos y para los americanos. Y ves, o sea, ¿cómo se llama esto? Un intercambio cultural porque es gente de todo el mundo. Entonces está Estados Unidos, está la OTAN, está ISAF. Y terminas como metido en un conflicto armado mundial y dices, bueno, pero ¿a qué hora si terminé el colegio hace... Sí, así que hago Nada. aquí? Y el problema de trabajar en ambientes de guerra es que esto se vuelve adictivo, ¿ves? Porque tú terminas tomando como parte de algo y ya ves mal lo otro. Lo que pasa es que ahora yo te digo esto es del nivel de conciencia que tengo hoy. En esa época yo no lo tenía. Sí, por eso hice como sorprendida, porque así como la audiencia, también creo que puede preguntarse en qué momento se puede volver adictivo a la guerra, teniendo en cuenta todo el caos, el dolor y ruina que trae. Sí, y mira que eso es. Si yo a ti te hablo de la Segunda Guerra Mundial, no se acabó dialogando, ¿ves? No estoy justificando la guerra, ¿no? Ok, Pero hay casos y varios donde ha sido la única forma de terminar un conflicto. Y no está bien, la solución es evitar ese conflicto. sí. Y en Afganistán era muy complicado porque era una guerra de desgaste. Es muy lo que pasa hoy en día en Colombia. El tipo va, hace un atentado terrorista y se esconde. O sea, nunca, no hay una guerra como tal de aquí y acá y nos enfrentamos y a ver quién gana. Los talibanes hicieron eso al comienzo y pues claramente estaban perdiendo la guerra. Entonces ellos empiezan a inmolarse, entonces ya tú tienes que estar... Yo, por ejemplo, estuve en una base, se llama Salerno Límites con Pakistán, con mi mejor amigo Andrés, un copiloto que quiero un montón, es como ese hermano que la vida te regala. Y con él nos pasa, hay un video publicado en YouTube de eso y es una explosión espantosa. Y ese día hubo muchísimos muertos en esa base, es una historia larguísima, él y yo terminamos salvándonos de eso. Se tomaron la base Sí, en los en días donde de descanso estaban. nuestros, nosotros volábamos allá 5 días, descansábamos 5. Ok. Y iniciando los 5 días de descanso nuestros, a los talibanes entran pues a esa base. Que hubo una época donde montaban o cargaban muchos videos torturando a las personas, Exacto. los talibanes. Claro, de hecho era mejor como si te pasaba algo morirte ahí, porque si ellos te agarraban, igual te van a sacar información, igual te van a matar, pero antes de que te mueras te van a torturar. Y no Y te sé, vuelves famoso por YouTube con una motosierra en la cabeza o algo así, porque era lo que hacían. bueno, nos estabas contando todo esto que vivieron dentro de la toma de la base. ¿Qué pasa después? Ahí es donde como que tú te preguntas y dices, bueno, a mí, ¿quién me obligó a venir acá? O sea, nadie. Entonces empezamos a comer raciones de campaña todos los días. Eso es rico de vez en cuando una, pero todos los días desayuno, almuerzo, comida, es lo mismo. Agua sí, agua no, entonces a veces te bañabas, a veces no. Y preciso Ok. fue como iniciando el verano, entonces pues el calor es espantoso, allá hay 45 grados de calor en el verano y bueno, el invierno también es -20, pero en ese momento era y no tienes como tiempo a pensar en qué psicológicamente te ha afectado, ¿sabes? Simplemente mañana hay que volar, la vida sigue, todos los días son lunes, estamos de turno, estamos trabajando, hay que volar, pero no eres como consciente de, marica, te acabas de salvar de una cosa horrible, o sea, a mí la onda explosiva, por ejemplo, me tiró por el aire
como Matrix, una cosa así. A mi amigo le fue peor, él se queda encerrado en una... Yo tengo como que volver a, como al rescate de él. Luego nos pasa una vaina muy, muy curiosa porque logramos meternos como al búnker de unos soldados. O sea, los talibanes abren un hueco dentro de la base, ellos entran y entran disparando a lo que se mueva y se inmola uno en el comedor, otro se inmola en unos bladders, unos contenedores de agua potable creyendo que eran los de combustible para volar todas las aeronaves, o sea, se arma toda la... Nos metemos allá y él estaba muy alterado, muy nervioso, entonces a mí me asusta, Andrés es una cosa así inmensa, entonces me daba susto que le diera como un infarto o algo, entonces yo como tranquilizándolo, yo, Andrés, cálmate, esto maneja los reyes del mundo, fresco, ya tienen que estar neutralizando todo el mundo, estamos bien. Y él se empieza como a calmar cuando llega otro soldado y el globo, encima de las bases afganas había un globo gigante lleno de cámaras que detectaba pues todo lo filmaba. Calor, Exacto, okay. sí, exacto, como, y te alertaba cuando los talibanes lanzaban ataques sobre las bases. Entonces llega un soldado y dice, no, el globo detectó no sé cuántos talibanes, hay neutralizados tantos y hay otros que no aparecen. Ah, y ahí me da a mí la... Claro, porque yo dije, ¿qué tal que era un búnker esquinero? Yo dije, ¿qué tal que este man esté aquí a la vuelta y le dé por inmolarse? Entonces ya era él calmándome como a mí. Entonces nos dimos como mucho apoyo, eso nos unió mucho. Y hasta el día de hoy conservamos una amistad muy bonita con Andrés. Pasa lo de la guerrilla, pasa lo de Afganistán. ¿Qué pasa con Diego después de todas estas situaciones? Bueno, después de lo que pasa cuando yo regreso de ese Afganistán, a mí la empresa decide no enviarme allá por un tiempo otra vez, que para que yo esté como en casa, como tranquilo. Y realmente yo lo que necesitaba era volver. O sea, cuando, no sé, para mí es más fácil como enfrentar algo directamente a evadirlo, ¿me entiendes? Y realmente a veces me sorprendo porque a mí esas cosas no me asustan, ¿ves? O sea, yo a eso no le... O sea, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que estar relacionado con mi trabajo, a mí no me da cero Miedo. temor, sí, no me da miedo eso. Eso es en junio, el 1 de junio, y en diciembre siguiente yo estoy volando en un helicóptero, estamos, un 24 de diciembre, no sé, como para que no se lo olvide uno nunca, a las 2:30 de la tarde. Estamos haciendo unos abastecimientos para la Armada, llevamos los regalos que le envía como la familia de Navidad a ellos, a los infantes de Marina, y nos accidentamos durante un decolaje. Y pues aporreados, caemos en una laguna, logramos salir pues. Y lo que es la forma de ver la vida. Claro, a mí me había pasado ese año todo junto y yo no hacía sino maldecir en ese momento. ¿Cómo así? ¿En ese año fue guerrilla, Sí. fue Afganistán, fue...? El secuestro no, fue Afganistán y el accidente. Ok. Y claro, yo tenía como mucha rabia con la vida. Yo, pero no salgo de una y me meto en otra, pero ¿qué pasa? El piloto con el que estoy, un señor muy sabio, me dice, Diego, usted es un bendecido, o sea, le acaba de pasar eso en Afganistán, ahora se accidenta, el secuestro, y sigue vivo. ¿Cuántas personas pueden contar eso? Entonces es la forma en la que vemos las cosas, ¿ves? Y eso trae unas consecuencias a nivel personal, porque al estar como tan cerca, como tener la muerte como tan cercana, entonces empieza una vida muy desordenada de parte mía, ¿ves? Entonces como que no, marica, el día de mañana me muero, y entonces empiezo, no, lo bailar de lo gozado no me lo quita nadie, y entonces mi vida personal se va al traste porque empiezo a consumir mucho alcohol, y entonces la vida nocturna y mujeres, y mi hijo estaba pequeño en ese momento, o sea, se vuelve todo un caos y la vida personal de Diego se desbarata horrible. Son como 3 años así, hasta que yo en esa época estaba con la mamá de Juan, de mi hijo, y entonces ya me dice, no, sabes que ya... Yo había estado en terapia, estaba buscando como volver, pero era un proceso como difícil. Entonces ahí entendí que todo esto sí te raya y tienes que buscar ayuda porque solo no puedes. Y O sea que tú eres un bandido rehabilitado. yo soy un bandido rehabilitado, sí, sí, me encanta esa expresión porque es así. Uno se puede rehabilitar de esas cosas. Pero ahí es donde tienes que ser selectivo. O sea, si una persona quiere dejar de ser alcohólico, pues no puede andar con personas que tomen, ¿ves? Y así. Si un hombre quiere dejar de ser mujeriego, pues no tiene que aceptarle al amigo y vámonos
las amigas, o pues, no lo vas a hacer bien, ¿ves? Entonces empiezas como a ser selectivo a nivel de amistades, de familia, de compañeros de trabajo, y ahí empieza como otra historia de querer ser mejor persona, pidiendo perdón por las cosas malas que pude haber llegado a hacer en mi trabajo y a nivel personal, y empezar como toda esta reconstrucción a nivel persona que es tan importante. Y ahora tengo un lema, y es que yo no le hago a otra persona lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces siempre que voy a hacer algo, como que trato de hacer la pausa, de pensar para hablar, y cómo me sentiría yo si me dijeran o me hicieran esto. Y estamos como en ese camino, seguimos volando, gracias a Dios. Espero dejar la aviación, no que la aviación me deje a mí. Sé que eso no está bien, pero es uno de mis 4 pilares. Yo creo que tú en la vida debes tener tu vida debe estar soportada en 4 pilares, como una silla, un carro, una mesa. Y sin duda que mi trabajo es uno de ellos, porque te decía, es mi trabajo y es mi terapia, es mi felicidad. ¿Cuáles son esos 4 pilares fundamentales? Dios, yo soy muy creyente de Dios y estoy seguro que el que me mantiene vivo ha sido Él. Nada es coincidencia. De hecho, para que nosotros no estemos en el restaurante donde deberíamos haber estado con Andrés en Afganistán, pasaron 2 o 3 cosas antes para que no llegáramos allá. Andrés no es muy creyente de Dios, entonces él es con sus Eloís, Anunnakis, y que somos un experimento acá de nos quieren. Okay. Y yo le digo, en lo que usted crea, pero metieron la mano. Y entonces estamos en verano, entonces como que ya vamos al comedor, nos levantamos tarde, pues era como unas barracas dividido por cubículos de madera, así dormíamos. Y él estaba como enfrente mía, en esa época pues era por Skype la comunicación acá en Colombia y Facebook. Entonces yo veo como que él cierra su portátil, yo el mío. Nos despertamos 10, 11 de la mañana, él me tocó la puerta, entonces fuimos que al baño, no sé qué, y luego ya vamos porque los baños también eran como otro contenedor así. Y vamos a almorzar porque no habíamos desayunado. Los compañeros nuestros habían ido a desayunar, entonces ellos iban a almorzar más tarde. Nosotros salimos antes. Cuando estamos saliendo yo le digo, hey brother, llevemos de una vez la ropa sucia a otro contenedor que era una lavandería y hacemos como una sola salida por el verano. O sea, de verdad, es como que tienes un secador de pelo de aire caliente hacia toda hora. Okay. Entonces quieres estar como resguardado de eso. Vamos saliendo a la lavandería, dejamos la ropa y la idea era ir de una vez a la peluquería. Pero para ir a todo esto hay que cambiar los billetes de $100 porque ya no los recibían. Entonces como que dejamos la ropa en la lavandería, ya vamos al comedor. No, vamos ahorita a cambiar la plata. Y yendo a cambiar la plata, entonces vemos un Game Center Zone, ahí está, y entonces entramos, y entonces que la mesa de ping-pong, de billar, que biblioteca, que esto, que aquello, no, qué bacano venir acá. Casualmente, para ir donde cambiamos la plata, abrías la puerta, o sea, entras como por aquí y la puerta que sigue allá. No sé por qué nos devolvimos por donde entramos. Y cuando estamos en ese proceso, suena la explosión más intergaláctica del mundo. O sea, es una cosa es que te cuente y es como si te empujara. Entonces yo salgo disparado por ahí. La puerta se cierra y Andrés queda adentro y queda como ya es donde yo salgo así, ya luego vuelvo por él y bueno, ya lo que hablamos ahora. Pero entonces mira que cada cosa, como que esa alerta que él tuvo, no hagamos esto, la que yo tuve, no hagamos esto, impidieron que llegáramos al sitio donde hubo una mayor cantidad de muertos, que era el comedor a esa hora. Es un comedor para 200 personas y ahí se inmoló un talibán y se habla que hubo alrededor de 50 muertos en ese momento. En ese orden, Dios es tú. Ese es uno de mis pilares. El otro, sin duda alguna, es mi hijo, porque yo considero que la única persona más importante que uno hasta un punto de la vida es un hijo, porque él no elige nacer, él no elige venir al mundo. Entonces, si lo trajiste al mundo, trata de hacerle la vida un poquito más amable, hasta que ya él tenga las herramientas necesarias de defenderse solo. Okay. Siempre será tu hijo, pero como que es tu prioridad hasta un punto de la vida, ya luego ya lo vas soltando como ahí, pero ya... El otro, pues como hablamos, es mi trabajo. El otro pilar soy yo mismo. Entonces cuando tú vas al gimnasio, cuando tú comes bien, cuando tú te cuidas, cuando cuidas tu cuerpo, tu alma, tu mente, lo que consumes, lo que lees, lo que ves, te estás cuidando tú, porque al final del día tú estás solo contigo mismo. Te ves al espejo, tú cuentas contigo mismo. Entonces tienes que invertir en ti. Yo tengo un tatuaje que dice cree en ti mismo y siempre, entonces cuando te levantas como ojeroso, lagañoso, veo al espejo y lo primero que leo es eso, cree en ti mismo.
Y pienso que la clave del éxito de cada persona es creérsela, o sea, creérsela más de lo que uno es, incluso exagerar siempre. Asimismo, para conseguir los sueños, esos son mis 4 pilares. Ok. Y para que vamos finalizando, cuéntanos tu momento más cero drama. Mi momento más cero drama, yo creo que ya los hablamos. Yo nunca vi el secuestro como, uy, marica, de lo que me salvé, como que nunca vi un accidente y Afganistán y otro montón de cosas que de pronto ya no tenemos tiempo de hablar. Lo que para unas personas su gran problema en la vida es si estudio en la UPB o en la Javeriana, o si me compro el carro de 100 millones o de 120, pues para mí fueron estas cosas y es cero dramas. La vida te va llevando a ti por un camino, al final yo elegí ese camino, entonces ¿por qué le voy a...? Es lo que yo elegí, asumo las consecuencias de lo que elegí, lo repetiría 10.000 veces más y ya está, o sea... Y no es invalidarlo de nadie, ¿cierto? Como el que 3 hielos al whisky o 5 es su mayor problema. Este es su problema. Eso es lo que le tocó vivir. A personas como yo hemos tenido que vivir otro tipo de cosas y está bien, o sea, sin dramas. El camino que está, la vida es bella, la vida es bonita, es hermosa. Claro, se complica, no es plana, pero siempre vale la pena vivirla. En conclusión, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Con toda y con cero drama, entonces. Así Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Nuestra audiencia, cuídate mucho. Esperamos tener otro espacio para poder conversar contigo. Claro que sí, cuando quieras. Gracias por haberme invitado. Muy bacano.